Muy bien, estimado hermano Carlos, gracias por ese video, gracias principalmente al Padre por esta invitación que me han hecho llegar para poder participar en este foro de la cultura provida que está organizando el Seminario Menor de Toluca. Bueno, primero que nada quiero decirles que yo me siento muy contento y muy agradecido porque, para los que no saben, yo inicié un proceso vocacional en el seminario de Toluca. Sin embargo, por azares del destino, el Señor me fue indicando que la vocación a la que yo era llamado no era la vida diocesana, sino la vida religiosa. Y bueno, este es lo que les voy a compartir en estos momentos. Yo soy el hermano Axel, soy misionero consagrado del Santísimo Salvador. Nací en la ciudad de Toluca el 5 de febrero del año 2000 y bueno, pertenezco a la parroquia San Francisco de Asís, Tlalcilalcalpan, para los que no lo sabían. Mi párroco es el padre Víctor. Actualmente me encuentro estudiando la filosofía en el Seminario Mayor de Filosofía San Agustín en Nicaragua, Chinandega, en la diócesis de León y Chinandega, aquí en Nicaragua. Soy hermano de votos temporales, tengo 4 años y medio de haber ingresado a esta comunidad y, como se los había mencionado antes, inicié primero con la espinita vocacional en el Seminario Diocesano de Toluca. Viví la Pascua vocacional del año 2014 y en ese mismo año viví el encuentro con la comunidad a la que actualmente pertenezco y decidí quedarme aquí en esta comunidad. Bien, bueno, yo les voy a compartir un poco sobre mi testimonio en lo que ha sido este camino, este largo camino en la defensa de la vida. Y para comenzar, bueno, quisiera hacer primero que nada una oración invocando la poderosa intercesión de la Virgen María. Vamos a ponernos en sus benditas manos para que ella nos guíe, nos acompañe en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Madre, queremos encomendarte este momento para que todos los frutos que obtengamos de aquí sean para la mayor honra y gloria de tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Purísima Virgen María, ayúdanos. Purísima Virgen María, ayúdanos. Purísima Virgen María, ayúdanos. Estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente agradezco a todos que se hayan tomado este tiempo para poder participar en lo que es mi testimonio en la defensa de la vida. Bueno, mi testimonio en la defensa de la vida va muy de la mano con mi testimonio vocacional. No voy a detenerme en muchos aspectos vocacionales, pero sí les voy a mencionar los aspectos más relevantes de lo que ha sido para mí esta lucha en la defensa de la vida, comenzando principalmente desde el día de mi nacimiento, como se los había dicho al principio, un 5 de febrero del año 2000 en la ciudad de Toluca. Desde el momento en que yo nazco, bueno, el parto que tuvo mi madre fue un parto muy riesgoso, lo cual implicaba que el niño, después de haberse le entregado a la madre, fuera retirado para después tenerlo en observación médica porque ya estaba dado por muerto técnicamente. Sin embargo, las obras de Dios eran otras, los designios de Dios eran otros, y no fueron los médicos los que tomaron esa última decisión, sino fue Dios mismo. Todo mi primer año de vida terrenal, de vida aquí en la tierra, fue un año muy doloroso, un año de muchos gastos para mis padres, para mi mamá, para mi papá, quienes se encargaron de todo la cuestión de la salud, que fueron muchísimos los gastos, les mencionaba, entre ellos, bueno, no sabían cuáles eran los males que había internamente dentro de mí. Lo que sí sabían es que tenían que pagar y pagar más doctores porque no había signos de que yo estuviera sanamente bien. Hasta que en un momento mi madre fue a la iglesia desesperada junto con mi padre, y estando en la iglesia, en la parroquia para ser exactos, de San Antonio San Antonio de Padua, Acahualco, ahí es donde mi madre decide entregarme a Jesús.
y con los ojos llenos de lágrimas, junto con mi padre, le hacen la promesa a Jesús, más bien le dicen, Señor, si quieres llevártelo, llévatelo ya, pero no dejes que este niño siga sufriendo aquí en la tierra. De lo contrario, dice mi madre, pues te lo entregamos para que hagas con él lo que más te plazca. Entonces el Señor tomó en serio esas palabras y bueno, desde que yo tengo memoria, obviamente de eso no recuerdo porque solo tenía 1 año de edad, pero desde los 3, 4, 5, 6 años yo siempre he tenido en mente la idea de ser sacerdote, sin siquiera saber el real significado de qué es ser sacerdote. Pero era una persona, digamos, un niño de mucha oración, un niño muy piadoso, del lado de mi abuela, de mi abuelita materna, que fue la que me inculcó la devoción a la Virgen de Guadalupe. Que qué curiosidad que la Virgen, estando embarazada, es la primera defensora de la vida. Bueno, eso es en la etapa de mi nacimiento. Posteriormente, mientras yo iba creciendo un poco más, yo les decía, este proceso vocacional fue, pues para mí, muy importante. Yo a la edad de los, que será 10, 11 años, yo estaba seguro que quería ser sacerdote siendo un niño realmente. Yo tenía clara cuál era mi vocación. Sin embargo, es hasta el año 2014 en que Dios vuelve a tocar esas fibras que hay en mi corazón y me hace este llamado a seguir y a entregarle mi vida completamente a la edad de los 14 años. Y es justamente en la fecha, digamos, estamos hablando de, por estas fechas, cuando un seminarista del seminario de Toluca llegó a la parroquia de Acahualco, que era la parroquia a la que yo empezaba a llegar primero antes que la parroquia de San Francisco. Y a mí me entra la inquietud y yo le dije, yo quiero ser como tú, yo quiero ser seminarista, yo quiero vestir como tú. Y él me invita a la Pascua vocacional, ¿no? Bueno, eso fue en el año 2014. Desde ahí fue cuando la inquietud sacerdotal para mí era más grande. Yo sabía que Dios me estaba llamando a entregar mi vida de una manera radical, pero no sabía de qué manera responderle a Jesús. Yo era como una persona con miedo, con temor, que ocultaba o trataba de ocultar su vocación. Fue hasta el año 2015, estamos hablando que yo estoy fuera todavía, estudiando la secundaria, ya para entrar a la prepa. A la edad de los 15 años, creo que ya estaba yo en la prepa, sí, y bueno, me tocó ser uno de los mejores estudiantes del plantel. Yo estudiaba en un colegio de estudios científicos y tecnológicos del Estado de México, plantel Sinacantepec, CECITEM Sinacantepec. Estudiaba la carrera de animación digital. Bueno, los profesores habían destinado a mi persona y a otra más para participar de algunos encuentros de un programa que se llamaba Constructores de la Paz. En aquel tiempo yo recuerdo que parte de este programa de Constructores de la Paz era exponer un tema relativo a la paz. Yo escogí el tema del aborto y del matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, porque me pareció un tema de mucha discusión en ese entonces, porque el presidente del 2015, que era Peña Nieto, había introducido una ley para que los senadores y para que los diputados aprobaran la ley del matrimonio homosexual. Eso ocurrió en el año 2015, me acuerdo perfectamente. Yo solo tenía 15 años. Algunos de ustedes quizá tenían esa edad, ¿no? Entonces, fíjense, desde la edad de los 15 años yo ya estaba dando guerra y batalla, luchando a favor de la vida y a favor del matrimonio original. Entonces, yo decido iniciar, hacer mi tema sobre el aborto. Principalmente yo me enfoqué más al tema del aborto y a la defensa de la familia. Sin embargo, bueno, pasó el tiempo, ya no volví a tener ninguna intervención, pero yo me preparé con buenos argumentos para debatir, no debatir, sino para explicarle a mis demás compañeros que eran de otros SITEMs. Recuerdo que éramos estudiantes de diferentes cursos, de diferentes planteles, cuando a mí me tocó exponer ante todos estos temas. Y para mí fue una experiencia única porque fue mi primera participación en la defensa de la vida. Bueno, ya de ahí nos vamos un poquito más adelante. Les decía, mi vocación iba creciendo más. Yo sentía este llamado a entregar mi vida de una manera radical. Y lo que hice fue empezar un proceso vocacional en la comunidad en la que actualmente me encuentro.
Yo les decía que viví mi primer retiro vocacional en la Pascua del Seminario en el año 2014. Bueno, a la edad de los 15 años, yo estaba viviendo ya este proceso vocacional en la comunidad en la que actualmente me encuentro y seguía viviendo, bueno, empecé este proceso previo a ingresar. A la edad de los 14 años yo intenté ingresar, pero los superiores me negaron el acceso porque yo era muy pequeño. Y a la edad de los 15 años también intenté, pero me dijeron que esperara un poco más. Fue hasta la edad de los 16 años que por fin me dijeron que podía ya ingresar y ingresé un 4 de julio del año 2016 en una pequeña casa de formación que tenemos en la Ciudad de México, en la ahora diócesis de Iztapalapa. En aquel tiempo pertenecíamos a la Arquidiócesis Primada de México. Bueno, ya estando en la comunidad, en nuestras etapas de formación es aspirantado, postulantado, noviciado y profesión de votos. Bueno, la primera era el aspirantado. Yo viví mi aspirantado muy poco tiempo porque ya había recorrido 2 años de proceso vocacional para poder ingresar a la comunidad. Entonces, estando ya dentro de la comunidad, el superior me dice que me van a dar el postulantado, que es la segunda etapa. Cuando uno es postulante, ya recibe el título de hermano, es decir, que a la edad de 16 años yo ya era el hermano Axel, ya era un hermano postulante. Después viene la etapa del noviciado, que es cuando te ponen el hábito. Pero antes del noviciado, siendo postulante aún y con la edad de 16 años, una persona me invita a rezar delante de un abortorio. Y yo ni siquiera sabía el significado de esa palabra. Yo sabía que el aborto existía, que el aborto era una realidad y que un año antes yo ya había expuesto el tema si no me equivoco, fue en Lerma, en el plantel del CECITEM de Lerma, plantel 2, ya había explicado ante mucha gente y recuerdo que al final todos estaban sorprendidos por mi capacidad de poder defender la vida con tan solo 15 años ante un mundo que, digamos, ya empezaban a tener estas ideologías como las del feminismo radical, ¿no? Todos estaban sorprendidos y todos me apoyaron, gracias a Dios. Si yo creo que hubiera expuesto el tema en el año 2021 por estos días, yo creo que hubiera salido linchado. Bueno, entonces, como no fue así, ya estando dentro de la comunidad, les digo, me empiezan a hablar de abortorios. ¿Qué es un abortorio? Ni idea. Yo jamás había escuchado la palabra en mi vida. Sabía que el aborto era una realidad, pero hasta ahí. No quise adentrarme más, yo lo consideré como algo innecesario. Sabía que era importante rezar por el fin del aborto y nada más. Eso era la idea que yo tenía con respecto al aborto en ese entonces, ¿no? Pero Dios fue haciendo más fuerte este llamado y la misma persona me seguía insistiendo, hermano, por favor, acompáñenos un día a rezar. Nosotros rezamos por el fin del aborto delante de las clínicas de abortos. Ya supe ahora sí que un abortorio significa una clínica de abortos. Y yo al principio tenía mucho miedo y decía, ¿de qué manera voy a acercarme al superior y le voy a decir, déjeme rezar delante de una clínica de abortos? Para empezar, tenía 16 años, era un menor de edad, era muy pequeño, era muy joven y rezando afuera de un centro como ese, pues no se iba a ver nada bien y claro, obviamente el permiso no me lo iban a dar, ¿no? Hasta que, bueno, yo recuerdo que yo seguía estudiando la prepa en la comunidad y para poder ir a concluir mis estudios yo tenía que viajar, tenía que tomar el transporte y justamente el transporte pasaba muy cerca de este centro. Entonces un día mientras yo caminaba decidí caminar en lugar de tomar el transporte, pasé por la clínica por primera vez y mi experiencia fue muy dolorosa. El día que yo fui a rezar por primera vez delante de un centro de abortos, hay fotos de eso que no las lograron encontrar. Voy a buscarlas para que en el próximo video y donde me inviten a participar ahora sí la pongan. Bueno, en esas primeras fotos donde yo estoy rezando, recuerdo que el primer día que yo fui a rezar delante de la clínica, me tocó ver entrar a 5 chicas, una a los 5 minutos la otra y a los 5 minutos otra. Me tocó ver a 5 entrar y de esas 5 me tocó verlas a las 5 salir pasado cierto periodo de tiempo. Y yo recuerdo, yo miraba sus caras mientras ellas salían de la clínica completamente destrozadas. Unas ni siquiera pueden caminar y me dieron muchas náuseas, unas ganas inmensas de vomitar que la persona que me insistía en ir se los puede contar perfectamente. Su nombre es Norma, esa es la persona que le agradezco porque Dios usó su voz para que yo empezara caminar en este
largo proceso, en este largo camino pro vida, ¿no? Bueno, entonces Norma me dijo, hermano, ¿qué le sucede? ¿Se siente bien? Lo veo muy mal. Ella dice que cambie de color, que no estaba bien y realmente no estaba bien. Me dieron muchas náuseas al ver cómo salían las chicas y bueno, uno está consciente, ustedes como jóvenes seminaristas están conscientes de que esta lucha es una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Entonces era evidente que me iba a poner yo de esa manera, pues estaba delante cara a cara con el enemigo. Esa fue mi primera experiencia rezando delante de una clínica de abortos. Ya de ahí yo empecé a inquietarme más, empecé a buscar más videos sobre el movimiento de 40 días por la vida, que así se llama el grupo al que yo fui, al que yo participé en ese día, 40 días por la vida. Y pues me llamó tanto la atención que yo dije, no, no solamente quiero ir, yo quiero que toda mi comunidad se involucre en el tema y que todos recemos por el fin del aborto. Entonces yo no sabía de qué manera explicárselo a mi superior, ¿no? Ya tenía tantos permisos, yo recuerdo que cuando era un postulante algo rebelde, como pedirle un permiso al superior no iba a caer nada bien, entonces no sabía de qué manera acercarme y decirle al superior que me diera permiso de ir a rezar. Y un día estaba de visita nuestro superior general, que es el que vive aquí en esta casa. Yo me encuentro en la casa rectora en Nicaragua, la casa que es la principal de nuestra comunidad. Y estando yo en México, recuerdo que el superior llegó y dije, esta es mi oportunidad, es ahora o nunca. Entonces hablé con él en privado y le dije, padre, fíjese que me están invitando a que yo vaya a rezar por el fin del aborto en un centro de aborto y pues me gustaría participar y que la comunidad se integre, que vayamos un día todos como hermanos y que recemos por la misma causa. Entonces el padre me dice, claro que sí, hermano, nuestro fundador, que es el padre Paulo Strauch, apoyó mucho al movimiento Provida. De hecho, si ustedes buscan en YouTube van a encontrar algunos de sus videos. Él salía en EWTN, él era amigo de la Madre Angélica y también salía en María Visión y era invitado a otros programas de la radio. Bueno, entonces el padre me dijo, el padre Pablo, nuestro fundador, si estuviera vivo, te aseguro que él apoyaría estas campañas. Entonces, ánimo, hay que apoyarlos y pues vayamos, ¿no? Entonces recuerdo que allá en Iztapalapa nuestro obispo nos tenía permitido celebrar la misa delante de estos lugares y también tener adoración con el Santísimo Sacramento. De manera que los jueves llevábamos y exponíamos el Santísimo Sacramento y ciertos días hacíamos misa. Por lo menos había 2 o 3 misas en el transcurso de estos 40 días, ¿no? Y bueno, mi mismo superior general, al momento de hacer la invitación, como a los 5 días, fue a celebrar una misa ahí. Las coordinadoras del movimiento de 40 días van y hablan con él y él se compromete con la campaña a formar de manera oficial parte del movimiento, ¿no? Entonces se cumplió lo que yo anhelaba tanto, mi sueño, les recuerdo, mi sueño era ir un día con todos mis hermanos, aunque sea un día, ir con todos mis hermanos y rezar por la misma causa. El Señor me concedió la gracia y Dios me concedió, aunque lo digo humildemente porque yo ingrato no soy digno de merecer esas gracias, pero el Señor me concedió la gracia no solo de que mis hermanos fueran a rezar conmigo, sino que nos comprometiéramos a apoyar la campaña todo el tiempo. Y recuerdo que a la siguiente campaña, el superior ahora nos mandó a los hermanos a que visitáramos un centro de abortos. La Ciudad de México, para quienes no saben, cuenta con casi 100 clínicas para poder realizarse un aborto de forma legal. ¿Y cuántas campañas había en aquel tiempo en la Ciudad de México? Éramos 10 campañas. Entonces éramos, recuerdo, si no me equivoco, 10 u 11 hermanos. Éramos 10 hermanos igual y el padre nos había mandado a cada hermano a acompañar una campaña. Imagínense, de 100 centros de abortos, solamente se reza en 10. Una pequeña parte, no ni siquiera la mitad. Bueno, entonces, así fue como nos fuimos comprometiendo en esto del camino pro vida. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que yo me enamoraba cada vez más del movimiento. A mí me tocó ir solo al centro de abortos que se encuentra ubicado en Coyoacán.
y ahí yo viví muchas experiencias. Yo ahí, bueno, les repito, yo no era conocido ni nada, y algo que quiero dejar bien en claro, que el hermano Axel nunca quiso ser ningún influencer, o quiso ser famoso, o quiso tener cientos de likes o cientos de seguidores. Para los que me conocen, bueno, yo quería, sí, yo recuerdo que tenía sueño de llevar un mensaje al mundo, un mensaje, el mensaje de la vida, el mensaje del evangelio, pero no creí que Dios me estaba llamando a tener dentro de mi vocación, a la vida religiosa, la vocación a salvar vidas y almas del aborto. Y yo les hago este llamado, esta pequeña reflexión a que ustedes, que han descubierto que su vocación es ser sacerdotes, es consagrar a su vida mediante el ministerio sacerdotal, a que le pregunten qué vocación dentro de esa hermosa vocación les está llamando Dios. Sí, sí, que eres sacerdote, pero Dios te tiene también una misión especial. Hay algunos que van a estar destinados a atender a los enfermos, otros van a estar destinados a atender a los jóvenes, otros van a estar destinados a atender a los pobres, otros, en fin, van a tener distintas vocaciones, pero yo me atreví a preguntarle al Señor, ¿cuál quieres qué vocación me vas a dar a mí dentro de esta hermosa vocación? Y el Señor generosamente pues me dio a entender que quería que mi vida se dedicara a la salvación de las almas y de las vidas del crimen y pecado del aborto. Entonces, yo les decía, yo me iba enamorando más del movimiento. El hermano Axel era el hermano Axel, nadie sabía de su existencia más que los miembros de 40 días por la vida. Entonces, yo me enamoré tanto que yo recuerdo que cuando teníamos tiempo libre y el padre me daba permiso, yo a donde iba a ir a las clínicas de aborto a rezar. De manera que yo conocí más de 10 clínicas de aborto en la Ciudad de México. Yo fui a rezar de rodillas a más de 10 clínicas, y eso es lo que le llamaba mucho la atención. A los padres les sorprendía, perdón, a los voluntarios de 40 días les sorprendía como un joven de 16, 17 años y con, bueno, casi he conservado la misma cara, este rostro que irradia juventud como los rostros de ustedes. Imagínense, a la gente le impactaba, y vestir con una sotana y pararte delante de un centro de abortos y rezar de rodillas. Yo había momentos, había días en que yo me quedaba dos horas y media de rodillas rezando el Santo Rosario una y otra vez, pidiendo a Dios que las mujeres tomaran otra decisión. Y bueno, eso es lo que yo vivía, y a la gente le llamaba mucho la atención. Y no solo a gente de 40 días, gente que nos veía, gente que pasaba mientras nosotros estábamos rezando, gente incluso de otras religiones. Tengo por ahí unas fotos donde yo estaba rezando, recuerdo, en Coyoacán, en el centro de Mary Stops, Coyoacán, y llegó un protestante y me dice, oiga, joven, ¿y usted qué está haciendo aquí? Yo no sabía que era protestante. ¿Qué está haciendo usted aquí? Le digo, pues estoy rezando por el fin del aborto. ¿Aquí hacen abortos? Y le dije, sí, este es un centro de abortos. Y me dice, ah, mire, yo no sabía. Y dice, ¿puedo orar con usted? Le dije, claro, si quiere, yo estoy rezando. Y dice, no, es que yo soy evangélico, pero también estoy contra el aborto. Y dije, no, sin problema, usted ore conforme a su iglesia le ha enseñado, yo voy a seguir rezando. Nos tomamos una foto y compartimos que lo que nos une es la defensa de la vida, ¿no? Y es verdad, podemos verlo, por ejemplo, en la lucha que se vivió en Argentina, donde católicos y evangélicos y de otras denominaciones se unieron para lograr impedir el aborto, pero como ustedes se habrán dado cuenta, las masas del color verde, las masas abortistas, bajo influencia económica, bajo influencia política, votaron a favor del aborto. Pero bueno, esto es un signo de que nos podemos unir nosotros de esta manera para evitar que se nos impongan estas leyes. Lo mismo que pasó ahorita en Quintana Roo, donde se unieron cristianos, evangélicos, judíos contra esta ley que pretendía legalizar el aborto en el estado de Quintana Roo. Y que le agradecemos al obispo que ha tenido ese valor de alzar su voz. Me sorprende también nuestro obispo, Monseñor Francisco Javier Chagoya Ramos. No sé si han visto el video que ha publicado en redes ayer, si no me equivoco, o el día de antier, alzando su voz por la nueva ley que quieren introducir, que ya está introducida, más bien dicho, en la Cámara de Diputados para que se apruebe el aborto a nivel nacional. Entonces, tienen ustedes una tarea muy importante, que es no quedarse callados ante estas leyes. Si ya habló nuestro pastor, también es turno ahora de nosotros. Bueno, entonces el hermano Axel así empezó. El hermano Axel llamó muchísimo la atención de la gente
y le empezaron a tomar fotos. Entonces así fue como empezó todo. Había veces que yo ni me daba cuenta de quién me estaba grabando, tomando fotos, o si eran buenos o eran malos, ni siquiera me daba cuenta, pero ya llegaba a pasar que yo entraba a las redes sociales en la tarde, noche, y yo ya estaba en páginas católicas famosas. Y dije, bueno, ¿y a qué se debe tanta difusión, tanta publicidad? Pues a lo mismo de que estás viendo a un joven con sotana de rodillas 2 horas y llama mucho la atención, ¿no? Entonces la gente empezaba a preguntar quién es ese muchacho que reza de rodillas por el fin del aborto. Pues nadie tenía respuesta. ¿Por qué? Porque Axel, el hermano Axel, de ese entonces no era nadie. Tenía en Facebook agregado solamente a sus familiares y amigos. Y así fue, ¿no? Hasta que un día, eh, obviamente empezaba yo a ser conocido, aunque sea físicamente, tanto por buenos como por malos. Las feministas, no sé cómo diablos lo hicieron, pero lo hicieron, llegan a mi Facebook personal. Antes mi Facebook personal yo aparecía como hermano Axel, porque ya era el hermano Axel, pero no, no sé, me reportaron la cuenta, algo pasó y misteriosamente, bueno, Facebook me pide que cambie el nombre de mi perfil, incluso me pidieron una identificación oficial, recuerdo que tuve que mandar una foto de mi INE y me pidieron, me aconsejó Facebook que abriera una nueva página para que siguiera conservando eso de hermano Axel. Dije, bueno, pues no pierdo nada y abrí la página y la gente inmediatamente, porque esto estaba la imagen de donde yo estoy rezando, que pasa en el video, donde yo estoy de rodillas con una sombrilla de color azul, fue la que se hizo viral. Entonces, bueno, la gente empezó a buscar quién era el joven que rezaba o que reza por el fin del aborto de rodillas y se dan cuenta que tiene un nombre y su nombre es hermano Axel. Entonces se empieza a dar difusión y las feministas empezaron su primer ola de ataques contra mi persona. De manera que se descubren que abro una nueva página y entre ellas, a nivel nacional e internacional, piden a sus secuaces, es decir, a más feministas, a más redes de feministas, que vayan a reportar mi página para que mi página sea dada de baja. ¿Qué obtuvieron las feministas? Que mi página pasó de tener 0 likes a tener 2000 likes. Y yo estaba sorprendido porque dije, esto está pasando por algo, Dios lo está permitiendo por algo, ¿no? Y no eran likes de feministas. Aquí va la clave, aquí está el por qué ustedes conocen al hermano Axel. Bueno, quiero pensar que gran mayoría de ustedes me conoce y no porque mi hermano haya sido diocesano, sino porque me hayan visto quizá alguna vez en las redes sociales. Quiero pensar que más de alguno sí me ha visto en alguna foto, en algún video, en algún TikTok, en algún tweet, en algo me han de haber visto por lo menos una vez. Y si no, bueno, pues ya me están conociendo, ¿no? Bueno, mientras esto ocurría, les digo, y mientras las feministas empezaban a avisarle a sus comadres feministas que vayan a tumbar mi página, ellas, o sea, compartían mi publicación incitando al odio, pero entre sus amigos, entre sus conocidos, había gente buena, había gente provida, había gente católica. Y de verdad tengo mensajes de miles de personas que me han dicho, hermano Axel, yo lo conozco a usted porque mi prima que es feminista compartió su publicación y lo empezó a atacar. Hermano Axel, yo lo conozco a usted porque fulanita de tal empezó a hablar mal de usted y le doy gracias a ella porque pues por ella es que lo conozco. Y de verdad, si ustedes entran, creo que fue mi última publicación que hice, hay muchos mensajes así donde agradecen a las feministas que hayan difundido su odio hacia mi persona, que bueno, hicieron que mi figura sea conocida. Muchos compañeros de aquí del seminario diocesano donde yo estudio me han preguntado, hermano Axel, ¿y cuánto dinero ha invertido usted en su página para llegar a los likes que tiene actualmente? Y yo les digo que pues, ¿de dónde? Si no hay, tanto ustedes como yo saben que nosotros como seminaristas pues no tenemos mucho, vivimos realmente de la caridad de las personas, de lo que la gente comparte con nosotros, del pan que la gente se quita de sus bocas para dárnoslo a nosotros. Así es mi vida también. Y dije, ¿dónde voy a invertir tanto para tener seguidores o likes? Y pues no, realmente yo nunca he invertido un solo peso, todo ha sido difusión por parte del movimiento feminista. Yo iba creciendo hasta que la página llegó a 10,000. Y leo, yo realmente, si cuento los seguidores es porque le doy gracias a Dios y siempre que llego a una cifra
ahorita que está en 45,000, hice un acto de agradecimiento a Dios que me ha permitido llegar a 45,000 corazones. Y yo de verdad, si por mí fuera, yo mejor donde nadie me vea, pero Dios me tiene esta misión y yo no le puedo decir no a Dios. Cuando Dios te escoge para algo, ustedes lo saben, que quizá hubo quienes en su vocación, en su proceso vocacional, han tomado decisiones tan difíciles. Y si Dios te está llamando a algo, tú haces todo para poder responderle con fidelidad a este llamado que Dios te está dando. Así fue conmigo, ¿no? Entonces, yo intentaba hacer lo mismo y responder con mayor fidelidad a este llamado que es el de salvar vidas. Y bueno, ha sido un tanto difícil, sí, porque como les digo, no he querido fama, no he querido publicidad, todo ha sido por gracia de Dios. Dios ha tenido esa paciencia y esa misericordia conmigo y yo le agradezco que me haya encomendado esta tarea a la que quizá muchos de ustedes están llamados. No todos están llamados a hacer lo mismo que yo, pero sí estamos llamados a la defensa de la vida porque somos católicos. Y como católicos, la Iglesia nos pide que alcemos nuestra voz por los que no se pueden defender. Ya lo ha dicho el Papa Francisco, ya lo ha dicho nuestro obispo Francisco Javier, y bueno, nos toca a nosotros hacer esa otra parte, ¿no? Bueno, el hermano Axel llega a los 10,000. ¿Qué sucede después? Bueno, el hermano Axel, el mensaje del hermano Axel empieza a llegar a más rincones de México, porque esto surge en México, y se empieza a expandir más el odio hacia Latinoamérica, de manera que empiezan a llegar feministas argentinas y chilenas, que si ustedes han visto en sus videos, son las más radicales, las más destructoras. Y bueno, ahorita las mexicanas ya les están ganando, porque ustedes habrán visto lo que ocurrió este 8 de marzo. Bueno, entonces ocurre que el hermano Axel empieza a ser tan odiado que empiezan ya a hacer campañas más fuertes. Al principio eran campañas contra mi página. Y yo dije, bueno, es en redes sociales, si toman la página no pasa nada. ¿Qué va a pasar? No me pueden hacer nada, no me pueden tocar. Pero yo ya estando aquí en Nicaragua, yo llegando a este país, recuerdo perfectamente que yo estaba revisando las redes sociales, así normal, cuando de repente me dicen, hermano Axel, va a haber una manifestación, me contacta una feminista, que ahora es mi amiga, fíjense, ella siendo feminista se hizo mi amiga, y me dice, hermano Axel, va a haber una manifestación el día de mañana y van a exponer tu fotografía. Y en el título me pusieron acosador. Esa fue la campaña más grande que hubo para desprestigiar a mi persona, asegurando que yo acosaba a mujeres. Y en la descripción de dicha imagen, como argumento tenían que yo exponía y que publicaba en mis redes sociales capturas de pantalla de conversaciones de mujeres, que yo las estaba exponiendo. ¿Hay algo de cierto en eso? Sí. ¿Yo las acosé alguna vez? No. Les voy a explicar qué fue lo que yo hice y por qué les molestó tanto que mandaron a llenar la Ciudad de México, el Centro Histórico, Bellas Artes, el Metro y la Catedral con la imagen de hermano Axel Acosador. ¿Qué fue lo que les causó molestia? Lo siguiente. Resulta que ya empezaba esto de la pandemia, que estamos hablando del año pasado, y ustedes sabrán que empezaron a cerrar los negocios, empezó a cerrarse todo, cubrebocas aquí, cubrebocas allá, gel antibacterial aquí, gel antibacterial allá, alcohol, cloro, esto empezó a surgir y obviamente empezó a difundirse un aborto que se llamó aborto casero. ¿Qué es el aborto casero? Pues no es nada que te practiques tú el aborto en tu propia casa. Yo me manifesté en redes sociales contra eso porque no es otra cosa que el aborto clandestino. Y si ustedes ven las imágenes de las marchas feministas del año 2016, 2017, 2018, antes de la pandemia, una de las consignas que ellas llevan en sus carteles es aborto legal para no morir. Basta de aborto clandestino, no más aborto clandestino, basta de clandestinidad. ¿Qué sucede en el año de la pandemia, en el año que ha venido este bicho a destrozar familias, a destrozar vidas? Que ellas empiezan a promover el aborto en casa, que no era nada más que el mismo aborto clandestino. Es decir, disfrazaron el aborto clandestino a un aborto seguro en casa. Entonces yo sí tomé capturas de pantalla de algunos movimientos
y las publiqué manifestando la incongruencia de dichos grupos y pidiendo que cesaran porque ponían en riesgo la vida de las mujeres. Díganme ustedes, jóvenes seminaristas ilustres, ¿eso es acosar a una mujer? Para nada, eso es exponer la realidad y la realidad a veces duele, la verdad duele. Y eso les dolió demasiado porque sabían que yo tenía la razón, sabían que estaban poniendo en riesgo la vida de cientos de mujeres y que hay testimonios y que yo les puedo quizá compartir en otro tiempo, eh, problemas que han surgido por mujeres que se han intentado practicarse un aborto en sus casas. Hay un doctor que se llama el doctor Montaño, que es un doctor de Guadalajara, que ha publicado en sus redes sociales casos como este que les he comentado, de chicas que intentaron abortar en sus casas y que terminaron en el hospital. Y de no haber sido por este doctor, las chicas hubieran perdido la vida. Entonces, lo que yo dije no fue una calumnia, lo que yo dije era una realidad y como se los vuelvo a repetir, las realidades a veces duelen. De manera que esta campaña donde las feministas se manifestaron con mi fotografía dio el boom de la historia del hermano Axel, porque yo no quise hablar al respecto. Cuando me empezaron a mandar fotos de mi cara en la Ciudad de México, yo estaba allá en Nicaragua, yo dije, yo no voy a hacer caso, ellos lo que quieren es que yo les haga publicidad y están equivocadas. Y finalmente me empezaron a llegar cientos de mensajes por WhatsApp, por Facebook, por todas las redes sociales apoyando y me dijeron, hermano Axel, nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado. Yo no quería dar difusión, pero otros hermanos pro vida, otros hermanos católicos ya se habían adelantado. De manera que páginas católicas grandes, que incluso páginas de seminaristas, ustedes quizá conocen algunas páginas de seminaristas como Entre Seminaristas, cosas de seminaristas, páginas de ese tipo, empezaron a compartir la publicación y diciendo apoyamos en todo momento al hermano Axel. Y bueno, eso me obligó a mí a dar la cara y a dar unas palabras de agradecimiento y obviamente tocar ese tema. Yo ya sabía que se iban a manifestar, yo ya sabía que iban a llevar mi fotografía un día antes, pero no quise decir nada porque no les quería dar publicidad. Sin embargo, toda la marea que llegó a apoyarme hizo que yo hablara y saliera al respecto. ¿Qué ocasionó esto? Que las fotografías circularon por muchas partes de México y del mundo entero, ya no solo de América Latina, sino que yo empecé a recibir mensajes de Europa, recuerdo algunos mensajes de algunos hermanos españoles, también recuerdo mensajes de algunos hermanos, fíjense, de China me escribieron algunos católicos de por allá, que en realidad no son chinos, pero son personas de América Latina que llegaron a vivir a China, pero hasta allá llegó ese mensaje y me empezaron a llegar mensajes de muchas partes del mundo diciendo que me apoyaban. Bueno, es por eso que el hermano Axel se empezó a hacer más viral por esta campaña de desprestigio. El hermano Axel pues, se vio obligado a establecer de manera formal algo en sus redes sociales para que no quedara solo en el compartir, en el publicar. Es por eso que nace la cuenta de TikTok, que el mensaje central ahora en TikTok es a atrapar, a más bien atraer a los jóvenes y adolescentes para que no se pierdan en los discursos con las nuevas ideologías de género que se están promoviendo, ¿no? Si ustedes entran a TikTok, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar fiesta, van a encontrar alcohol, van a encontrar drogas, todo lo de la ideología de género. Eh, Ustedes saben porque ustedes manejan esas redes o en cualquier red social, no solo TikTok. Hablemos de Facebook o los que tienen cuenta, no sé si a alguno de ustedes les gusta ver series, películas, Netflix, todo lo que vemos en la actualidad está impregnado de la ideología de género. Entonces, yo supe que este llamado al que Dios me estaba llamando iba más allá de rezar afuera de las clínicas de aborto, sino que era rescatar también las almas de los jóvenes y de los adolescentes, como tú y como yo, porque ¿cuántos años tienen ustedes? Están entre los 16 hasta los 20, me imagino, quizá algo un poquito más pequeños, un poquito más grandes, pero eso era el llamado que Dios estaba haciéndome en ese momento, que era hacer que estos jóvenes, que nosotros jóvenes, no nos impregnáramos de estas nuevas modas e ideologías. Finalmente, bueno, pues mi mensaje siguió y sigue llegando a muchos lugares y yo le agradezco a Dios, primero que nada, el que haya tomado a esta persona mísera y pecadora para tan grande misión
Y como se los digo, a muchos de ustedes también Dios se las tiene destinada y preparada. Yo lo que les sugiero es que, bueno, que siempre oren por el fin del aborto, que siempre oren por todas las personas que están rezando afuera de las clínicas de abortos. En este momento, a esta hora, se está rezando en más de 100 países afuera de clínicas de abortos. En Toluca teníamos la misión de abrir una campaña de oración y una de mis misiones en Toluca era hacer lo mismo que logré hacer en mi comunidad. Recuerdan que en mi comunidad uno de mis sueños era que todos mis hermanos fueran a rezar conmigo delante de la clínica. En Toluca, quizá en algún futuro mi sueño es que todos los seminaristas del menor vayan y recen afuera de una clínica de abortos. Dios quizás se los conceda en algún momento cuando haya semáforo verde, cuando haya tiempo, cuando sus formadores así también lo dispongan, porque de verdad es una experiencia impresionante y que de verdad salva muchas vidas.